En las sierras de México, el silencio habla. Cuenta historias que la ciudad no quiere escuchar. Historias que crecen como la maleza en la soledad de las montañas. Lejos de la ley, lejos de Dios, lejos de nuestros ojos. La familia, nos dicen, es sagrada, un lazo de sangre que nos protege. Pero la sangre, a veces, no une. A veces, la sangre envenena. La historia de hoy es sobre una de esas familias, una dinastía construida sobre un pacto inconfesable, un reino levantado en la pobreza y el aislamiento, gobernado por un solo hombre, y tres hermanas que compartieron algo más que el apellido. Compartieron un destino y un hombre. Esta es la historia de la dinastía prohibida de Veracruz. La historia de tres hermanas que tuvieron hijos con su propio tío, creando un linaje de secretos y dolor. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Lo que van a escuchar pondrá a prueba su fe en la naturaleza humana. Si están listos para mirar de frente el abismo que se esconde en los lugares más olvidados de nuestro país, suscríbanse. Porque aquí, la realidad no se maquilla. Acompáñenme a un lugar donde la inocencia fue el primer sacrificio. La escuela era una caja de cemento en medio de la nada, rodeada de cafetales y neblina. A ese lugar llegó Ricardo, un maestro joven, demasiado joven, lleno de ideas que se estrellarían contra la dura realidad de la Sierra de Veracruz. Quería cambiar el mundo, o al menos el pequeño mundo de sus alumnos. Desde el primer día, notó a los Morales. Eran 5. Primos, le dijeron. Se movían juntos, como una manada. Silenciosos, observadores, con unos ojos demasiado viejos para sus cuerpos infantiles. Había algo en ellos, un parecido que iba más allá del lazo familiar de los primos. Una simetría inquietante en la forma de sus rostros, en la tristeza de sus miradas. No jugaban, no reían. En el recreo, se sentaban bajo el único árbol del patio y esperaban. Simplemente esperaban a que la campana sonara para volver al encierro del aula. Ricardo intentó acercarse. ¿Les gusta dibujar? Silencio. ¿Quieren jugar a la pelota? Silencio. Solo lo miraban, con esa evaluación fría y distante de quien ha aprendido que los adultos son una amenaza. Un día, la más pequeña, una niña llamada Luz, se cayó en el patio. Ricardo corrió a ayudarla. Al levantarle la manga para ver el raspón en su brazo, vio las marcas. Moretones viejos, verduzcos, amarillentos. Un mapa de dolor antiguo en su piel de niña. Luz retiró el brazo con pánico. Se cubrió. Y sus hermanos formaron un círculo protector a su alrededor. Desafiantes. Ricardo sintió un escalofrío. Esto no era un juego de niños. Empezó a preguntar. Con cuidado. Habló con la dueña de la única tienda del pueblo. Los Morales son gente cerrada, le dijo la mujer mientras pesaba 1 kilo de frijoles. Viven allá arriba, solos. ¿Quiénes son sus padres? La mujer se encogió de hombros. Las 3 hermanas. Y el tío, Joaquín. Él es el que manda. El que manda. Esa frase se quedó grabada en la mente de Ricardo. Las ausencias de los niños se hicieron más frecuentes. Cuando Ricardo preguntó por qué no habían venido, uno de los hermanos mayores, el único que a veces hablaba, murmuró una sola palabra: siembra. Pero la forma en que lo dijo no sonaba a trabajo agrícola. Sonaba a condena. Ricardo sabía que tenía que hacer algo. El sistema le decía que llenara un reporte, que notificara a su supervisor. Pero su instinto le gritaba que el tiempo se estaba acabando. Decidió ir.
subir la montaña, entrar en la boca del lobo. El camino era una cicatriz de lodo en la montaña. Después de una hora de caminata, la vio. La casa. Un jacal de madera y lámina, aferrado a la ladera como si temiera caer al vacío. El humo de un fogón se enroscaba en el aire húmedo. Un perro esquelético ladró, sin fuerza. La puerta se abrió. Apareció un hombre, alto, correoso, con la piel curtida por el sol y la mirada de quien posee todo lo que ve. Era Joaquín. Detrás de él, en la penumbra, 3 sombras de mujeres, las hermanas, Esperanza, Fe, Caridad. Sus rostros eran idénticos en su expresión de resignación. «Soy el maestro de la escuela», dijo Ricardo con la voz más firme que pudo. Joaquín lo midió de arriba abajo. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Mis hijos no necesitan escuela», dijo. «Aquí aprenden lo que importa, a trabajar, a obedecer. Mis hijos, no mis sobrinos». La palabra resonó en el aire pesado. Ricardo insistió. Dijo que era una visita de rutina, que la Secretaría de Educación le pedía informes. Mintió. Joaquín, divertido por su audacia, lo dejó pasar. El interior era oscuro. Olía a tierra húmeda, a humo y a algo más. A miedo. Los niños estaban allí, sentados en el suelo de tierra. Al ver a Ricardo, se hicieron pequeños. Se encogieron. Las 3 hermanas no hablaban. Sus miradas iban del suelo a Joaquín, esperando una señal, una orden. Era una coreografía del terror, perfectamente ensayada. Ricardo, bajo la excusa de necesitar agua, se movió hacia el fondo del jacal, hacia la zona que servía de dormitorio. Solo había petates en el suelo, ropa sucia en un rincón y una caja de madera bajo una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Mientras Joaquín gritaba una orden a una de las hermanas, Ricardo, con el corazón martillándole en el pecho, abrió la caja. No había dinero, no había joyas, había fotos. Viejas fotos en blanco y negro y a color, desvaídas por la humedad. La primera era de Esperanza, la hermana mayor, joven, embarazada. A su lado, Joaquín, con la mano posesivamente sobre su vientre. La segunda era de Fe, también embarazada, y Joaquín a su lado, con la misma mirada de propietario. La tercera, Caridad, la más joven, apenas una niña. Con el vientre abultado, y la misma sombra de Joaquín a su lado. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Siguió buscando en la caja. Encontró un cuaderno escolar. Dentro, con una caligrafía infantil, estaban escritos los nombres de los niños, y al lado de cada nombre, una nota. Mateo, hijo de Esperanza y Joaquín. Sara, hija de Fe y Joaquín. David, hijo de Caridad y Joaquín. Luz, hija de Esperanza y Joaquín. La lista seguía. Una genealogía de la infamia. Eran hermanos y primos, hijos de 3 hermanas y de un solo hombre. Su tío. Ricardo sintió una oleada de náuseas. El suelo de tierra pareció moverse bajo sus pies. El olor a humedad se le pegó a la garganta. Tuvo que apoyarse contra la pared de madera. Estaba fría, pegajosa. El murmullo de las voces en la otra habitación sonaba lejano, distorsionado. En su mente solo se repetían las palabras del cuaderno. Hijo de Esperanza y Joaquín. Hijo de Fe y Joaquín. Hijo de Caridad y Joaquín. No era una familia. Era una granja humana. Un feudo personal construido sobre los cuerpos de 3 mujeres y la inocencia de sus hijos. Ricardo cerró la caja. Sus manos temblaban tanto que apenas podía encajar la tapa. Salió de la habitación. Joaquín lo miraba con una sonrisa que ahora parecía demoníaca, como si supiera lo que Ricardo había descubierto.
y no le importara. En ese lugar, su ley era la única que existía. Ricardo se despidió. No recuerda cómo. Solo recuerda el alivio de sentir el aire fresco de la montaña en su rostro. Bajó corriendo, tropezando con raíces y piedras. La selva parecía querer tragárselo. Cada sombra era Joaquín, cada ruido sus pasos detrás de él. No paró hasta llegar a su pequeña casa junto a la escuela. Cerró la puerta con llave. Se apoyó en ella, jadeando. El horror que había visto era tan grande, tan absoluto, que parecía irreal. Una pesadilla febril. Pero las imágenes en su mente eran reales. Los rostros vacíos de los niños, la sumisión de las hermanas, la sonrisa de poder de Joaquín. Tenía que contar la historia. Tenía que sacarlos de allí. El principio de todo fue una tumba, o dos. Los padres de las niñas murieron en un deslave. Un día la montaña se cansó y se los tragó. Esperanza, fe y caridad se quedaron solas. Huérfanas en un mundo que no tiene piedad por las mujeres solas y pobres. Entonces apareció Joaquín, el hermano de su padre, su único pariente vivo. Llegó como un salvador. No se preocupen, les dijo. Yo las cuidaré. Las llevó a su jacal, arriba en la montaña, lejos de todo. Al principio fue un refugio. Luego se convirtió en una trampa. El aislamiento fue la primera herramienta. La gente del pueblo es mala. Se aprovecharán de ustedes. No necesitan a nadie más. Nos tenemos a nosotros. La gratitud fue la segunda. Les doy un techo. Les doy comida. Me deben lealtad. La primera fue Esperanza, la mayor. Tenía 15 años. Joaquín le dijo que era su deber, que así funcionaban las cosas en la familia, que era una forma de agradecerle. Esperanza no conocía otra vida. No tenía a dónde ir. Obedeció. El abuso se disfrazó de normalidad, de rutina. Cuando nació el primer hijo, el pacto se selló con sangre. Luego le tocó a Fe. Vio lo que le pasaba a su hermana mayor. Lo entendió no como un horror, sino como un destino inevitable. Cuando Joaquín la reclamó, no se resistió. ¿Cómo hacerlo? La rebelión era un concepto que no existía en su vocabulario. La última fue Caridad, casi una niña. Creció viendo a sus hermanas tener hijos con su tío. Para ella, no había un tabú que romper. El horror ya era la normalidad. El incesto era la estructura de su familia. Joaquín no era un monstruo que las atacaba en la noche. Era el centro de su universo. El padre, el proveedor, el dueño. Las tres hermanas se convirtieron en esposas sin nombre, rivales silenciosas por la atención del amo. Y los niños nacieron en ese mundo retorcido, sin entender las líneas que se habían borrado, llamando tío al hombre que era su padre, llamando tías a las mujeres que también eran sus madres. Un enredo de sangre y silencio, oculto por la niebla de la sierra de Veracruz. Ricardo no durmió en toda la noche. Al amanecer, con los ojos enrojecidos y una determinación febril, tomó una decisión. Iría a las autoridades. Condujo 2 horas hasta la cabecera municipal. Su primera parada, la policía municipal. El comandante, un hombre de uniforme sudado y mirada aburrida, escuchó la historia de Ricardo mientras sorbía un café. No dejó de mirar un partido de fútbol en una pequeña televisión sobre su escritorio. «Muchacho», dijo al final, sin apagar la tele. ¿Y tienes pruebas de todo eso que dices? Vi las fotos. Vi un cuaderno. Vi a los niños. Están aterrados. El comandante suspiró. Mira, Ricardo. En la sierra pasan cosas. La gente tiene sus costumbres. Si no hay una denuncia, si una de las mujeres no viene y dice, este hombre me hizo algo,
Yo no puedo hacer nada. Es su palabra contra la de él. Sería un problema. Es un crimen. Es un enredo familiar. Y yo no me meto en enredos familiares. Vete a casa, maestro. Dedícate a enseñar las vocales. Es más seguro. Ricardo salió de la oficina. El sonido del gol en la televisión fue como un golpe en la cara. Sintió una oleada de ira impotente. El sistema no estaba fallando. Estaba funcionando perfectamente. Estaba diseñado para ignorar, para proteger la calma, para no crear problemas. Se dirigió a la oficina del DIFE, el lugar que se suponía debía proteger a los niños. Una oficina lúgubre, con carteles descoloridos de niños sonrientes en las paredes. Una cruel ironía. Una mujer detrás de un mostrador de acrílico rayado lo atendió sin levantar la vista de sus uñas recién pintadas. Ricardo le explicó la situación, con urgencia, con la voz temblorosa. La mujer escuchó, o fingió escuchar. Cuando Ricardo terminó, ella sacó una pila de papeles de un cajón. Necesita llenar el formato F7, dijo con voz monótona. Reporte de posible vulnerabilidad de menores. Con todos los datos que tenga, nombres, fechas aproximadas. Necesita 3 copias y la firma de un testigo local que corrobore su dicho. Pero si voy a buscar un testigo, Joaquín se enterará. Pondré en peligro a los niños y a mí mismo. La mujer lo miró por primera vez, con fastidio. Señor, el protocolo es claro. Sin el formato debidamente requisitado, no se puede generar un folio de atención. Y sin folio, el caso no existe. El caso no existe. Sintió como si las paredes de la oficina se encogieran. El olor a limpiador barato y a desesperación archivada le revolvió el estómago. El horror de la montaña se estaba convirtiendo en un trámite, en una serie de casillas por rellenar. Salió de allí sintiendo el peso de la burocracia sobre sus hombros. Cada puerta que tocaba se cerraba. El sistema no era un escudo para los débiles. Era un muro que los separaba de la justicia. Hizo un último intento desesperado. Condujo hasta la capital del estado, Xalapa. Consiguió, después de días de insistencia, una reunión con un agente del Ministerio Público. Un hombre joven, ambicioso, con un traje que le quedaba un poco grande. Ricardo expuso los hechos. Por tercera vez, sintiendo cómo su propia historia se desgastaba con cada repetición. El agente escuchó con más atención. Hizo preguntas. La figura legal es compleja, dijo, juntando las yemas de los dedos. Podría ser estupro equiparado, violencia familiar, quizá hasta privación de la libertad. Pero el problema, maestro, es la prueba. Las fotos, el cuaderno. Swing, insistió Ricardo. Circunstancial. Él puede decir que es una fantasía de usted. Necesitamos la declaración de las víctimas, de las hermanas, o una prueba de ADN que demuestre la paternidad múltiple. No van a declarar nunca. Están bajo su control total. El agente se reclinó en su silla. La silla crujió. Un sonido pequeño, patético. Mire, maestro, dijo en un tono casi paternal. Valoro su civismo, de verdad. Pero no podemos mandar a la policía a la sierra en una cacería de brujas por la corazonada de un profesor. El sistema nos exige certeza jurídica. Si no, el caso se cae y el acusado sale libre y fortalecido. Luego, miró su reloj. Ahora, si me disculpa, tengo otra audiencia. Deje sus datos con mi secretaria. Si surge algo nuevo, una prueba contundente, lo llamaremos. Surgir algo nuevo era un eufemismo. Significaba esperar a que uno de los niños apareciera muerto. Significaba esperar a que la tragedia escalara a un punto innegable.
Ricardo se levantó. Se sentía vacío. Derrotado. El sistema judicial no buscaba la verdad. Buscaba expedientes sólidos, casos ganables, estadísticas. La justicia era un producto y su caso era de mala calidad. Regresó a su pueblo en la sierra. La montaña lo recibió con su silencio de siempre. Pero ahora era un silencio acusador. Durante semanas, vio a los niños Morales en la escuela. Y en sus ojos ya no solo veía tristeza, veía su propio fracaso. La historia se podría haber podrido allí. Un secreto más que se tragaba la montaña. Pero Ricardo, el maestro idealista, hizo algo que no estaba en ningún protocolo. Usó la única arma que le quedaba, la palabra. Escribió la historia, con cada detalle, cada nombre, cada olor, cada sensación de horror. De forma anónima, envió el texto a un blog de noticias de Veracruz. Uno de esos medios digitales sin miedo, que viven al borde del peligro. El director del blog leyó la historia y supo que era verdad. La publicó. El titular era una bomba. La dinastía secreta de la sierra. Tío procrea 12 hijos con sus 3 sobrinas. El incendio se propagó por las redes sociales. Luego saltó a la prensa nacional. La vergüenza pública es un ácido que corroe la indiferencia. El comandante que veía el fútbol recibió una llamada de sus superiores. La oficinista del DIF encontró la manera de acelerar el protocolo. El fiscal ambicioso vio la oportunidad de un caso mediático. La maquinaria que había estado inmóvil, de repente, se puso en marcha con una velocidad furiosa. Un convoy de patrullas subió por el camino de lodo. Rompieron la puerta del jacal. Encontraron a Joaquín, a las hermanas, a los niños. La dinastía prohibida se derrumbó en una tarde. Joaquín fue arrestado. En su juicio, se declaró inocente. Dijo que solo había cuidado de su familia. Las hermanas fueron llevadas a un refugio, libres, por primera vez en sus vidas. Pero la libertad era un idioma que no entendían. Estaban rotas, perdidas sin su amo. Y los niños, los 12 niños, fueron repartidos por el laberinto de albergues del Estado, separados. La única familia que conocían, desmembrada. Supe de 2 de ellos, 2 hermanos, un año después. En el albergue nadie conseguía que hablaran, pero pasaban horas en el patio. Juntos, no jugaban. Recolectaban palos, hojas, trozos de plástico, y con una paciencia infinita, construían una y otra vez una réplica en miniatura del jacal de la montaña. Una pequeña casa oscura y sin ventanas. Cuando la terminaban, se metían dentro, acurrucados, en silencio, recreando el único mundo que conocieron. No estaban construyendo una casa, estaban mostrando las paredes de su cárcel interior, una prisión de la que, quizá, nunca saldrían. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.